¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Antes de arrancar, les pido un favor, si pueden encender su cámara. Se siente más cómodo estar viendo caras que estar viendo nombres. Entiendo que en algunos casos por temas de conexión no pueda ser así. Pero bueno, esto va a ser una conversación, no una conferencia. Y si pudieran compartir en el chat de dónde se conectan, para mí es muy útil ver esto. Ciudad de México, Cuernavaca, Monterrey, Tijuana, Bogotá, interesante, Matamoros, Ciudad del Carmen, España, hasta España. Bueno, si es la primera vez que estamos en contacto, mi nombre es Jorge Calzada Subiría. Llevo 21 años construyendo y escalando empresas en distintos sectores. Lo he hecho en bienes raíces, en logística, en aviación. Empecé con 6 personas, junto con mis socios. Hoy son más de 800, en algún momento fuimos más de 1000. Y antes de eso pasé por JP Morgan, por Banamex, hasta que eventualmente decidí que quería construir lo mío. Todo lo que voy a compartir hoy no viene de un libro, viene de haberlo vivido. Y ese creo que es el gran valor de esta conversación. Proviene de haber cometido errores, de haber sentido exactamente lo que probablemente sientes tú. Y algo rápido, esta semana estaré haciendo 5 sesiones gratuitas, esta es la primera. Mañana vamos a hablar de cómo dejar de ser bombero en tu propio negocio. El miércoles entraremos en la matemática del crecimiento, el jueves en equipos y el viernes cerramos con ejecución. Más adelante voy a poner, bueno, los pondré desde ahora los links en el chat. Toma 2 segundos registrarte, no lo hagas ahora, van a quedar aquí en el chat, pero es importante que te apuntes. Y ojo, si te quedas hasta el final de la sesión, también te voy a dar acceso a una herramienta que ocupo de diagnóstico cuando trabajo con otras personas. No la encuentras en ningún lado, así es que quédate al final. Y para los que estén viendo la grabación, pues estar atentos para el siguiente webinar en vivo. Volviendo a quién soy, arranqué en banca de inversión, en JP Morgan, en Banamex, y allí aprendí a pensar en estructura, en riesgos, pero también aprendí una cosa. No quería pasarme el resto de la vida analizando lo que otros construían. Quería construir algo propio. Y así que salté. Y en 21 años he escalado empresas en 3 industrias completamente diferentes. Y no lo digo como una lista de logros, lo digo por 2 cosas. La primera y más importante. Esto va de personas y de principios. Las industrias acaban siendo irrelevantes. Cada una, por supuesto, tiene sus particularidades, cada una tiene sus complejidades, pero hay un hilo conductor que son las personas. Y también lo digo porque toda esta experiencia me enseñó algo que no se aprende en la escuela de negocios. Y mira que yo hice un MBA. Hice un MBA hace más de 20 años en el Instituto de Empresa en Madrid y por lo tanto creo que puedo aportarte el valor de la escuela de la vida y por otro lado el valor de la escuela de negocios. Y lo que realmente me ha funcionado, sin duda alguna, ha sido más lo que he aprendido en la escuela de la vida y es lo que voy a transmitir el día de hoy. Ahora, no fue ni el mercado, no fue ni la competencia, no fue ni mi equipo lo que más me limitaba. Lo que más me limitaba fui yo. Yo me di cuenta que yo era el cuello de botella de mi propia empresa. Y Peter Drucker lo dijo mejor que nadie. El cuello de botella siempre está en la parte de arriba de la botella. Suena obvio cuando lo lees, pero cuando lo sientes en carne propia, cuando te das cuenta de que la razón por la que tu empresa no crece eres tú, cambia todo. Y hay datos que lo respaldan. El libro CEO Next Door publica un estudio de más de 2.600 CEOs directores y encuentran que las 2 cualidades que más precedían al éxito de cualquier líder eran la confiabilidad y la capacidad de decisión. No fue el carisma, no fue la inteligencia. La confiabilidad te daba 15 veces más probabilidades de éxito y la capacidad de decisión 12 veces más probabilidades de éxito. Y esto viene de un estudio, esto no es invento, no es una cifra sacada de las mangas. Piensa en esto, no estamos hablando de ser más brillantes que los demás, estamos hablando de ser más confiables y más decisivos. Y ambas cosas dependen de ti, dependen de mí. ¿Y por qué importa esto? ¿Sí? Importa esto porque
el 90% de las empresas que están allá afuera son pymes. El 70% del empleo se genera ahí y entre el 50 y el 70% del Producto Interno Bruto del mundo viene de ahí. Pero de esas entidades de negocio que representan el 90%, y en otros sitios como es México, casi el 99.5%, menos del 1% logra escalar con éxito. Menos del 4% supera el $1,000,000 en ventas. Y el espacio entre 1 y 10 millones es donde la mayoría de las empresas van a morir. Y ese no es un problema de mercado, es un problema de liderazgo. Es un problema que empieza contigo, que empezaba conmigo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a pasar al siguiente bloque. ¿Cuáles son las 3 señales de que eres el cuello de botella? ¿Sí? Las señales que son y cómo diagnosticarlo con libertad y con honestidad. Entender por qué lo que te trajo aquí no te va a llevar al siguiente nivel. Y te voy a dar un par de herramientas que puedes comenzar a usar esta misma semana para empezar a salir de ese cuello de botella. Vamos a empezar con las señales. Señal número 1. Si tu equipo no puede tomar una decisión sin consultarte, si cada propuesta necesita tu visto bueno, si te sientes indispensable, eso no es liderazgo, eso es dependencia. Y la dependencia es adictiva. Te da una descarga de dopamina. Cada vez que alguien te necesita, te hace sentir importante. Te hace sentir que sin esto, que sin ti, esto no funciona. Yo lo viví. Llegó un punto que mi teléfono, en aquel entonces, era un Nextel. Para los que no sepan lo que es un Nextel, métanse a internet e investiguen. Empresa muy grande, pero acabó siendo comprada por otra, estaba al borde de la quiebra. Llegó un punto que mi teléfono, mi Nextel, sumaba más de 80 veces al día con preguntas que mi equipo debería de haber resuelto solo. En algún momento me sentí orgulloso de eso y pensaba, mira qué importante soy o qué relevante soy. Pero muy pronto en este viaje me di cuenta que estaba equivocado y que eso era el problema. Y que si seguíamos así, como equipo directivo, esto no iba a escalar. Hay un libro que se llama Multipliers, de Liz Wiseman. Identifica esto como el comportamiento del rescatador. Uno de los 6 tipos de diminishers accidentales. Y te dice, algo que es cierto, la intención es buena. Mi intención siempre fue buena y seguramente tu intención siempre es buena. Quieres apoyar a tu equipo, pero el resultado es que creas dependencia y debilitas la capacidad de ownership. Y mira esto. El líder promedio solo extrae el 66% de la capacidad de su equipo. Es decir, si tienes un equipo de 9, realmente tienes un equipo de 6 personas. ¿Sí? Y hay 7 palabras que te mantienen atrapado en tu propio negocio. ¿Será más rápido que lo haga yo? ¿Te suena? Pero por supuesto que va a ser más rápido si lo haces tú. Pero es como cargar a un niño cada vez que quiere ir de un lugar al otro. Nunca va a aprender a caminar. Y Marshall Goldsmith lo escribió en un libro que es lo que te trajo aquí no te va a llevar a donde quieres ir. Lo que te convirtió en fundador, en emprendedor exitoso, esa capacidad de resolver problemas, de brincar obstáculos, de luchar y persistir tú mismo, finalmente de resolver cualquier problema, no te va a llevar a escalar. Es justamente eso lo que te va a impedir escalar. Porque escalar requiere lo opuesto, requiere soltar, requiere confiar, dejar que los otros cometan errores y aprendan. Así que pregúntate, ¿cuántas decisiones tomaste hoy que alguien de tu equipo debería de haber tomado? Señal número 2. La mayoría de los líderes dicen, hazme una campaña de marketing. Eso es una tarea. Pero eso no es lo que realmente quieres. Lo que tú quieres es genera 200 leads calificados para el 30 de junio. Eso es un resultado. Y cuando delegas un resultado en vez de una tarea, activas el pensamiento autónomo de la persona. La obligas a pensar en el cómo. Y ahí es donde crece. Y ahí es donde empiezas
a sentar las bases del escalamiento de tu empresa. Vamos al caso de Andy Grove. Andy Grove fue el CEO de Intel. Llevó Intel de ser una empresa que facturaba poquito menos de $2,000 millones a una empresa que facturaba casi 30,000 millones. Y él decía que un manager no se mide por las actividades que genera, sino por los resultados que produce su equipo. Y su tesis era que las reuniones son el medio de gestión, no un mal necesario. Yo discrepo de cierta forma con esto, porque yo creo que debe ser una reunión bien gestionada y efectiva. Y la delegación efectiva se mide en outputs, no en tareas asignadas. Así que nada, en mi experiencia escalando empresas, el momento en que dejé de delegar tareas y empecé a delegar resultados, fue cuando mi equipo empezó a funcionar sin mí. No porque yo importara, sino porque les di espacio para demostrar de lo que eran capaces. Y este es todo un tema, porque no es simplemente soltar por soltar. Se debe crear un entorno, un espacio, para poder hacer esa delegación efectiva. Como lo dije ahora, no es soltar por soltar. Hay que hacerlo de manera efectiva, pero eso digamos que es harina de otro costal y lo veremos en otra sesión. Así que bueno, Jim Collins, que para mí me parece un autor fenomenal, y podría decir que el libro de Good to Great fue uno de mis libros de cabecera en este proceso de escalamiento, hablaba del líder nivel 5 y decía que el líder nivel 5 no es el más carismático, ni el más visible, pero sí el más efectivo, y muchas veces introvertidos. La efectividad la mides por lo que logra tu equipo cuando tú no estás. Y Collins estudió 1,435 empresas, si no me equivoco, y encontró que solo 11 hicieron una transición de buenas a extraordinarias, de good to great. ¿Y qué tenían en común? Un líder que combinaba humildad personal con voluntad profesional inquebrantable. No era el que daba las órdenes, no era el que daba más discursos inspiradores, era el que construía sistemas y equipos que funcionaban sin él. Te pongo así, si tu empresa depende de ti, de que seas el más inteligente de la sala, tienes un problema de diseño y no de talento. Vamos a la señal número 3. No tienes claridad sobre dónde realmente estás. Y voy a hacerte 3 preguntas y quiero que las contestes internamente con honestidad. Si le pregunto a tu equipo, ¿cuál es la estrategia de la empresa? ¿Cuántas versiones distintas voy a escuchar? Si le pregunto a tu capa gerencial, a tus mandos medios, a la gente que tiene contacto con tus clientes, ¿cuáles son las 3 prioridades de este trimestre? ¿Van a coincidir? Si le pregunto a tu gente de primera línea, ¿cómo es que tu trabajo contribuye? El trabajo de ellos me refiero. ¿A la misión? ¿Sabrán qué contestar? Te voy a ahorrar la investigación. La respuesta es la siguiente. En el 90% de los casos no. Y no porque la gente sea incapaz, sino porque el líder no ha sido suficientemente claro. Patrick Leoncini, en un libro que se llama The Advantage, argumenta que la salud organizacional, es decir, la ausencia de confusión y de política corporativa, supera cualquier ventaja competitiva en estrategia, finanzas o tecnología. Y su tesis es muy sencilla. Si pudieras lograr que todas las personas de tu organización remaran en la misma dirección, podrías dominar cualquier industria en cualquier mercado. Y volvemos al tema de las industrias. Esto va de personas. Esto va de ti. Esto va de tu equipo. ¿Qué industria, qué mercado estés? Eso es secundario. Y el problema es que casi nadie lo logra porque la claridad del líder no se traduce en una claridad para la organización. Y ahí es donde empieza ese gran reto de escalamiento, en cómo transmites tu visión de una manera clara para que todos operen de esa manera clara. ¿Sí? Ben Horowitz, en el libro de Hard Things About Hard Things, tiene un capítulo donde describe cómo una empresa puede tener la mejor estrategia del mundo y aún así fracasar si el director, el CEO, no puede comunicarla con suficiente claridad y la frecuencia para que penetre en todos los niveles.
Él dice que si sientes que ya dijiste algo demasiadas veces, probablemente apenas estás empezando a que la gente lo internalice. Y esta es la regla. Debes repetir tu estrategia hasta que te aburras de escucharte. Esa es la señal de que apenas empieza a calar dentro de tu organización. Y una estrategia poco clara multiplicada por 10 personas produce 10 estrategias diferentes y cero progreso. 10 personas con 10 estrategias distintas, tienes a 10 clientes escuchando 10 cosas diferentes. ¿Sí? Pero sin embargo, una estrategia clara multiplicada por 10 personas que la tienen clara produce una sola dirección con 10 veces el esfuerzo. Y Michael Porter dijo algo que me queda clarísimo y que me gustó muchísimo. La estrategia se trata más de lo que eliges no hacer, ¿sí? Porque la mayoría de las empresas hacen una milla de progresos en 50 direcciones distintas. En vez de hacer 50 millas en una sola dirección. Y eso pasa porque el líder no ha tenido la valentía de decir que no a lo que no importa. ¿Sí? Y ahora, viene la parte incómoda y la más importante. ¿Sí? Quiero que hagas un ejercicio conmigo. Necesitas papel y van a ser 5 preguntas. Califícate del 1 al 5 en cada una de ellas. Pero hay que ser honesto. Nadie va a ver tu puntuación. Esto no es examen. Esto es para ti. ¿Sí? Pregunta número 1. ¿Puedo explicar mi estrategia en una sola oración que todo mi equipo repetirá igual? 1. No puedo. 5. Todos la repiten igual. Pregunta número 2. ¿Mi equipo puede tomar decisiones importantes sin consultarme? Todo pasa por mí 5. Todo pasa por mí es 1. Confío plenamente en su juicio 5. Esto es rápido. ¿Está o no está? Pregunta número 3. ¿Delego resultados concretos con fechas y métricas? No tareas genéricas. 1. Delego tareas. 5. Siempre delego resultados. Pregunta número 4. ¿Mis primeros 60 minutos del día van a mi prioridad número 1? Sin interrupciones. 1. Nunca. 5. Siempre. Y ahora una pregunta que quizás ahora te parezca un poco confusa, pero te la hago y más adelante lo vas a entender y si quieres más adelante escribes tu respuesta. ¿Sé exactamente qué haría mi reemplazo si me despidieran mañana de la empresa? 1. No. 5. Lo sé y lo estoy haciendo. Suma tu puntuación. El máximo es 25. Y comparte tu número en el chat. Quiero ver dónde estamos. Si no has contestado la pregunta 5, el máximo serán 20. Pero mira, vamos a explicar un poco. Si tú te vas mañana de la empresa, si te despides mañana, aquella carga emocional o aquellas cosas, esas decisiones que no has querido tomar, quien llega, que no tiene esa carga emocional, que no tiene ese bagaje y que tiene quizás mayor objetividad que tú las va a tomar. Entonces, ¿sabes lo que harían? 1, no tienes idea. 5, lo sé y ya lo estoy haciendo. Pongan en el chat los números, por favor. 9, 11, 15, bastante bien. 13, 8, 17. Bueno, si estás entre 10 y 15, que es donde veo que cae la mayoría, no te preocupes, algunos están un poquito más abajo. Me da mucho gusto ver a algunos ligeramente arriba. Pero si caes entre el 10 y el 15 o estás más abajo de esto, significa exactamente lo que te decía al principio. No existe una escuela para directores, no existe una escuela para CEOs, no existe una escuela para emprendedores. Nadie me enseñó, nadie te enseñó. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Todos estamos aprendiendo a base de golpes, a base de caernos. Déjame decirte que yo empecé mucho más abajo.
Pero mira tu puntuación y pregúntate esto. La versión de ti que tiene 22 de 25 no lograría mejores resultados que la versión actual. Porque eso es lo que está en juego. Y subir de 15 a 20, de 14 a 18, 20, 22, no es tan complicado sabiendo el camino, que es el camino que yo ya recorrí. ¿Sí? Ahora, quiero darte algo en concreto, ¿sí? Porque el conocimiento ya no es poder. Cuando yo era niño, y sobre todo cuando fui creciendo, todo el mundo hablaba que el conocimiento es poder. Lo decían por todas partes. Y se sigue escuchando. Pero ya no, eso es falso. Hoy el poder está en qué tan rápido aplicas lo que sabes. Si solo te llevas una idea de hoy, que sea una de estas dos. ¿Sí? Herramienta número 1, el replacement test. Y a eso es a lo que iba la pregunta número 5. Si hoy te despidieran, ¿qué haría tu reemplazo inmediatamente? Escríbelo. Las 3 cosas que tu reemplazo llegaría el lunes a primera hora y haría. Es esa conversación difícil que estás posponiendo, esa decisión que llevas meses evitando, ese cambio que sabes que deberías hacer, pero no es el momento. Tu reemplazo no tiene la carga emocional que tú tienes, no tiene la historia, no tiene el apego, por eso actúa. ¿Sí? Chip y Dan Heath en Decisive documentan 4 villanos en la toma de decisiones. Uno de ellos es el que llaman el narrow framing, solo ver la opción que tienes delante. El replacement test funciona porque rompe ese frame, te obliga a ver tu negocio con ojos frescos, sin la inercia emocional. Si alguien objeta, pero yo conozco el negocio mejor que nadie, la respuesta es sí. Pero tus puntos ciegos no son ciegos para los que te rodean. Y también está el caso de Ray Dalio en Principles, un libro que merece la pena leer, una joya, ¿sí? Y tiene un principio que aplica, que es el de Radical Transparency. Y eso aplica aquí, y eso aplica todos los días. Y Dalio argumenta que la mayoría de los fracasos empresariales vienen de los líderes que no pueden ver la realidad con claridad, porque están demasiados involucrados emocionalmente. Y el replacement test es una forma de acceder a esa claridad sin necesidad de ser despedido. Me había quedado un poco atrás con la presentación, pero bueno, aquí está. El replacement test. Y la buena noticia es que no necesitas que te despidan hoy. Puedes salir por la puerta, volver a entrar y ser tu propio reemplazo hoy mismo. Y les cuento algo personal. Cuando hice este ejercicio por primera vez, las 3 cosas que escribí eran cosas que yo sabía que tenía que hacer. Desde tener una conversación incómoda, desde saber que tenía que reestructurar un equipo que no estaba funcionando. Sabía que tenía que decir no a un proyecto. ¿Y saben qué me frenaba? No era la falta de información, era la falta de coraje. Y es ahí donde entra la fuerza de la decisión de ser tu propio reemplazo. Segunda herramienta, ser creativo antes que reactivo. Y esta la puedes implementar mañana a las 7 de la mañana si quieres. Pregúntate, si todas las áreas de mi negocio se mantuvieran en su nivel actual, ¿dónde tendría mayor impacto un cambio? Y esa respuesta tiene que ser tu prioridad número 1. Y los primeros 60 minutos de cada día deberían de ir ahí. Sin negociación, sin Slack, sin email, sin LinkedIn, sin noticias. La primera hora del día es tuya, no de tu equipo ni de tu bandeja de entrada. Y mira esto, Cal Newport en Deep Work documenta que los profesionales del conocimiento pasan en promedio, ¿cuánto crees? 60% de su tiempo en lo que él llama trabajo superficial. Emails, mensajes, reuniones sin agenda. Y que un profesional que dedica 4 horas diarias de trabajo profundo e ininterrumpido, ¿sí?, puede producir más valor que uno que trabaja 10 horas fragmentadas. Y Newport cita en un estudio que yo cuando la leí me fui de espaldas.
Es un estudio de la Universidad de California que dice que después de una interrupción, las personas tardan en promedio 23 minutos con 15 segundos en volver al mismo nivel de concentración que tenían antes de la interrupción. Y esto significa que si te interrumpen 3 veces en tu primera hora, nunca llegaste a concentrarte realmente. Yo lo mido como KPIs personales, minutos reales de trabajos enfocados contra un objetivo de 60 minutos diariamente, 300 por semana, 1200 por mes. Solo cuento si son 100% libres de distracción. ¿Y por qué lo mido? Porque lo que se mide se gestiona, o como a mí me lo enseñaron, porque lo que no se mide no se hace. Y si no lo haces, solamente te vas a engañar. Vas a pensar que estuviste trabajando, que estuviste enfocado, cuando en realidad revisaste el teléfono 14 veces. Pruébalo una semana, solo una, y dime si algo no cambia. Y ahora vamos a hacer una recapitulación de lo que hicimos el día de hoy. ¿Sí? Hoy hablamos de 3 señales de que eres el cuello de botella. Todo pasa por ti. Delegas tareas en vez de resultados. Y no tienes claridad sobre dónde estás. Hicimos un diagnóstico de 5 preguntas. La mayoría cayó entre 10 y 15. Algunos estuvieron por debajo. Y no está mal, pero lo importante es darse cuenta. Si no te das cuenta, no puedes tomar acción. Pero piensa, ¿qué haría la versión tuya si estuviera en un 22, en un 23? Sin duda serían resultados muy distintos. Y además te di 2 herramientas para esta semana. Uno es el replacement test. Escribe las 3 cosas que haría tu reemplazo mañana y luego hazlas. Y 2, ser creativo antes de reactivo. 60 minutos de trabajo enfocado en tu prioridad número 1. Antes de abrir cualquier cosa, mídelo, regístralo. Los minutos no mienten. Y mañana en la segunda sesión vamos más profundo. Y bueno, mañana vamos a hablar de cómo dejar de ser bombero y empezar a ser arquitecto de tu empresa. Vamos a entrar en el framework EAR de Eric Partaker, que te ayuda a crear equipos autónomos. El modelo Grow de Sir John Whitmore, para dejar de resolver los problemas de tu equipo y empezar a hacer las preguntas correctas. El link está en el chat, regístrate. Y bueno, antes de cerrar, tomaré un par de minutos para contarles cómo trabajo con directivos que quieren cerrar brechas de manera acelerada. Si les parece, pongan un sí en el chat. Muchas gracias. Todo lo que compartí hoy es una fracción del trabajo que suelo hacer de manera muy exclusiva con algunos directivos. Trabajo con pocas personas a la vez, no es un programa masivo, que se enfoca en las 3 cosas que yo me di cuenta son fundamentales para poder escalar. Tú quieres escalar tu empresa, pero antes de eso necesitas escalar tu liderazgo. Antes de escalar tu liderazgo necesitas escalarte a ti mismo. Y lo hago así porque yo me he dado cuenta, porque también he participado en capacitaciones, que la mayoría de los programas se enfocan solo en la empresa. Y quizás por ahí un poco de liderazgo, pero ignoran al individuo. Y si Peter Drucker tiene razón, y el cuello de botella siempre está arriba, entonces no puedes escalar tu empresa si no escalas al CEO primero, si no escalas al director primero, si no escalas a tus directores primero. Así que esta es una de las razones por las que hago estas sesiones. 1, porque quiero que experimentes cómo pienso y cómo trabajo. Y número 2, y creo que más importante, porque genuinamente quiero que lo que tengo en la cabeza le sirva a alguien. Llevo más de 20 años acumulando experiencia y creo que es un desperdicio que se quede conmigo. Y bueno, te dejo con esto. 2 costos en toda decisión. El costo de actuar, el costo de invertir tiempo y recursos en cerrar estas brechas que vimos que hoy tienes. Y 2, el costo de la inacción. Cada día que pasa
sin que tu estrategia esté clara, sin que tu equipo funcione de manera autónoma, sin que tú operes a tu máximo potencial, eso también tiene un costo. Y lo estás pagando ahora mismo, todos los días, todos los días. Y como prometí al inicio, para los que quedaron hasta el final, aquí está el link. Es un diagnóstico completo sobre el cuello de botella. Entender si eres verdaderamente el cuello de botella. Son 15 preguntas organizadas en 3 categorías: claridad estratégica, autonomía de equipo y peak performance. Es mucho más profundo que las 5 preguntas. No lo vas a encontrar en el website, no lo vas a encontrar en ningún sitio. Y te va a dar un panorama mucho más honesto de dónde estás. Y bueno, así que mañana a esta misma hora tenemos la segunda sesión: cómo dejar de ser bombero y empezar a ser ese arquitecto de tu propia empresa. El link está en el chat. Regístrate, toma un par de segundos. Muchas gracias por el tiempo y recuerden esto: la primera hora de la mañana es tuya. No es de tu bandeja de entrada, no es de tus mensajes, no es de Instagram, no es de Facebook, no es de LinkedIn, es tuya. Es tu hora más valioso. Y quédate con esos 23 minutos que tardas en regresar a la concentración absoluta una vez que eres interrumpido o tú mismo te interrumpes a ti. Nos vemos mañana. Muchas gracias.